Una de la tarde en punto en Bogotá, Quito y Lima inicia una nueva sesión informativa de France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Estados Unidos dijo textualmente que hubo un tremendo progreso hacia un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania y coincide con Kiev en que los temas más sensibles aún deben ser discutidos entre los presidentes. Mientras tanto, Rusia y Ucrania intensificaron ataques de un lado al otro. Se registraron ataques sobre Afganistán después de una ola de atentados en suelo pakistaní que el gobierno atribuye a militantes en territorio vecino. La misión de asistencia de la ONU dijo que al menos 10 civiles fallecieron durante la ofensiva, mientras que Islamabad niega estas afirmaciones. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela no da tregua. Aviones militares estadounidenses sobrevolaron las aguas del Caribe cerca del país sudamericano. De otro lado, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo dijo que las compañías que suspendieron sus vuelos hacia Venezuela podrían perder su derecho a tráfico en este país. Con nuestra invitada de esta tarde y a propósito de que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, discutimos sobre la violencia en línea que ha ido en aumento en parte a la débil regulación tecnológica. Lo vemos en minutos, empezamos. Vamos a iniciar hablando de la guerra entre Ucrania y Rusia. Donald Trump afirma que está muy cerca de un acuerdo, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron sostiene que el Kremlin no tiene voluntad para un cese el fuego. También destaca que la Casa Blanca se comprometió a enviar tropas a Ucrania cuando termine la guerra. En tanto, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Discrow, se reunió con una delegación de Rusia en Abu Dhabi para discutir las modificaciones europeas y ucranianas del plan de paz que quedó reducido a 19 puntos. We are clearly at a crucial juncture. Negotiations are getting a new impetus. Nos encontramos claramente en una coyuntura crucial. Las negociaciones están cobrando un nuevo impulso y debemos aprovecharlo, no porque haya motivos de alarma. Ucrania es sólida, Rusia es lenta y Europa es firme, sino porque finalmente existe la oportunidad de avanzar realmente hacia una paz duradera. Pero la condición indispensable para una paz duradera es un conjunto de garantías de seguridad muy sólidas y no garantías en papel. Ucrania ha tenido varias promesas que se vieron frustradas por las sucesivas agresiones rusas y unas garantías reales y sólidas son necesarias. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo este martes que un plan de paz modificado por Ucrania debe reflejar el espíritu y la letra del acuerdo alcanzado entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre de Alaska en agosto pasado. Ключевые положения плана Трампа основываются на пониманиях, достигнутых в Анкаридже. Los aspectos clave del plan de Trump se basan en los acuerdos alcanzados en Anchorage durante la cumbre ruso-estadounidense de agosto de este año. Estos principios se reflejan en gran medida en el plan que aplaudimos. В целом, в плане отражены, что мы приветствовали. Безусловно, ценим позицию Соединенных Штатов. Sin duda, valoramos la postura de Estados Unidos, que a diferencia de Londres, Bruselas, París y Berlín, es el único líder occidental que muestra iniciativa para encontrar vías de solución. Lo valoramos. Берлина. Y mientras ocurren las negociaciones, el fuego directo se mantiene activo. Rusia lanzó una serie de ataques con misiles y drones sobre Kiev durante la mañana de este martes, provocando la muerte de al menos 7 personas y varios heridos, además del daño en las residencias de las zonas. Según sobrevivientes, las explosiones ocurrieron en cuestión de segundos, lo que les obligó a buscar ayuda de los rescatistas mientras el humo y el fuego se propagaban rápidamente. El Ministerio de Energía de Ucrania dijo que la infraestructura energética había sido afectada. Cambiamos de tema. Una encuesta realizada por la empresa Odoxa en Francia da a Jordan Bardella, líder de la agrupación nacional, como ganador en unas hipotéticas elecciones presidenciales. El sondeo también destaca que Bardella gana más adeptos que Marine Le Pen. Hace 5 días 1000 personas fueron encuestadas y hubo un ganador, Jordan Bardella. El ahora líder de la extrema derecha francesa fue el elegido por el 53% de los consultados en una hipotética segunda vuelta frente a Édouard Philippe, posible candidato centrista. Un dato inédito para la joven promesa de agrupación nacional y un partido que amaga con llamar a las puertas del Eliseo. Por primera vez nos posicionamos como posibles ganadores de estas elecciones presidenciales. Eso nos anima a perseverar.
También creo que demuestra que todos los ataques más engañosos e indignos contra Jordan Bardella no dan en el blanco. Como era de esperar, las bancadas reaccionaron y desde el bando socialista llamaron a la calma. Creo que las elecciones se ganan al final de la campaña y la campaña aún no ha comenzado. Creo que la campaña demostrará, más allá de las ideas fundamentales, que no contribuyen a resolver los problemas del pueblo francés. El problema presupuestario son los inmigrantes, el déficit de la seguridad social son los inmigrantes, la inseguridad son los inmigrantes, la crisis económica son los inmigrantes, que cuando se tienen una solución simplista y populista para problemas extremadamente complejos, simplemente no se sostiene. La campaña también demostrará tanto la falta de experiencia como la falta de competencia del señor Bardella. Una encuesta de Odoxa que muestra también que Bardella supera a su mentora Marine Le Pen o que arrasaría en caso de medirse en segunda vuelta a Jean-Luc Mélenchon. Y un dato claro, Jordan Bardella se impondría en cualquier escenario, por el momento. En otras noticias de Francia, la Fiscalía anunció el arresto de otras 4 personas sospechosas de estar relacionadas con el robo de joyas en el Museo del Louvre en París. Se trata de 2 hombres de 38 y 39 años y 2 mujeres de 31 y 40, quienes están siendo interrogados por la policía y cuyo papel en el robo aún se desconoce. Con ellos son ya un total de 8 los detenidos por este hecho, pero no se sabe nada sobre las joyas, cuyo valor está estimado en unos 102 millones de dólares. Este martes, el Tribunal de la Unión Europea dictaminó que Polonia debe reconocer a las parejas del mismo género que se casaron en el exterior pese a que la figura del matrimonio igualitario no está admitida en su legislación. Esto es en respuesta a un caso de una pareja de polacos que se casaron en Alemania en 2018 y no pudieron registrar su unión legalmente en Polonia. Ramiro Cueva Verena nos cuenta más. La Unión Europea insta a Polonia a reconocer el matrimonio igualitario. El Tribunal del Bloque Comunitario se expresó en un caso donde Varsovia se opone a darle las garantías legales a una pareja que se casó en Alemania en 2018. Aunque las leyes polacas no admiten el matrimonio entre personas del mismo género, la Sala, con sede en Luxemburgo, citó artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de la Carta de los Derechos Fundamentales para fijar su postura. Estas deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la legislación de un Estado miembro que, debido a su derecho interno, no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, no permite el reconocimiento de un matrimonio legalmente contraído entre 2 nacionales del mismo sexo de dicho Estado miembro. Esta resolución no obliga a Polonia a introducir la figura de matrimonio igualitario en su ley, pero sí a reconocer a los matrimonios consagrados en el exterior. Las autoridades y los tribunales polacos se negaron a demostrar que los demandantes estaban casados, negándoles la posibilidad de transcribir su certificado de matrimonio extranjero. Ahora el caso regresa a Polonia y esperamos la decisión final, pero hoy están convencidos de que están muy cerca de obtener finalmente ese documento tan esperado, el certificado de matrimonio polaco transcrito, el certificado de matrimonio con el águila polaca. La discusión en Polonia está sobre la mesa y encuentra resistencia en los miembros conservadores de la alianza gobernante, incluyendo al presidente Karol Nawrocki. En octubre, el gobierno presentó una propuesta para darle ciertos derechos a las parejas del mismo género, pero su aprobación aún es incierta. Pasamos hacia Afganistán. Denuncia nuevos ataques pakistaníes en su territorio. Las autoridades talibanes denunciaron una ofensiva de las Fuerzas Armadas de Islamabad que dejaron al menos 10 personas muertas, 9 niños y una mujer. La cifra fue confirmada por la misión de asistencia de la ONU. Dicha operación se llevó a cabo un día después de que se realizara un ataque suicida contra los cuarteles generales de un grupo paramilitar pro-pakistaní atribuido a grupos vinculados con el gobierno de Kabul. Diego Bassani nos trae los detalles. Afganistán acusa una nueva arremetida por parte de Pakistán. Este martes, el gobierno talibán denunció que su vecino llevó a cabo múltiples ataques en su territorio, dejando varios muertos y heridos. La administración islamista aseguró que la agresión consiste en una violación al cese al fuego vigente y anunció que tendrá una respuesta, mientras que la población también repudió el ataque, aseverando que muchas de las casas afectadas por la operación militar eran ocupadas únicamente por civiles. Puedes ver que esta casa ha sido completamente destruida. Incluso el Corán ha sido dañado y los libros de texto de los niños han quedado arruinados. Esta casa ha sido destruida desde sus cimientos. Hacemos un llamado a nuestro gobierno para que evite que estas operaciones vuelvan a ocurrir. Nuestra solicitud al gobierno de Pakistán es esta: no bombardeen a la gente común. Los civiles no han hecho nada malo y solo deben temer a Dios.
Los embates en suelo afgano se produjeron un día después de una operación suicida en la ciudad de Peshawar contra los cuarteles generales de un grupo paramilitar pro-pakistaní, ataques que fueron atribuidos por el gobierno de Islamabad a grupos vinculados con los talibanes pakistaníes. Durante los últimos meses, el gobierno de Shehbaz Sharif acusa a los grupos talibanes en su país de estar detrás de agresiones armadas con el beneplácito de las autoridades de Kabul. En octubre, tras varios mortíferos ataques a ambos lados de la frontera, los gobiernos de los dos países sudasiáticos habían logrado una tregua, aunque las delegaciones no lograron firmar un acuerdo de paz a largo plazo. Continuamos en Venezuela. En medio del aumento de tensiones con Estados Unidos, este lunes aviones de combate estadounidenses F-18 y un bombardero B-52 llevaron a cabo sobrevuelos cerca de las costas del país sudamericano. Estas acciones ocurrieron el mismo día en que Washington designó al denominado Cartel de los Soles como grupo terrorista. Sin embargo, según Axios, el presidente Donald Trump estaría dispuesto a hablar directamente con su homólogo Nicolás Maduro, lo que, según las fuentes que cita el medio, podría ser una señal de que los ataques con misiles estadounidenses o la acción militar directa en tierra no son inminentes. Escuchemos al mandatario venezolano. Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Hagan lo que hagan. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria. Jamás. Hagan una mueca, hagan otra mueca, digan por aquí, digan por allá. Estamos blindados para garantizar lo que garantizamos. El sueño de Bolívar, la paz era mi puerto, mi mayor deseo, mi esperanza. Y digo yo, en esta época es nuestra victoria y la paz seguirá siendo nuestra victoria, lograda a pulso por nuestros propios esfuerzos. Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la capital colombiana, Bogotá, tuvo lugar el segundo encuentro de diplomacia feminista por la paz, que reunió a autoridades, diplomáticos y diferentes lideresas y activistas para hablar sobre la conmemoración del 25N y de la crisis de violencia que padecen las mujeres. Nuestro enviado especial, Hugo Caro Jiménez, nos cuenta más. Desde el segundo encuentro de diplomacia feminista por la paz, un espacio que reunió a mujeres desplazadas por el conflicto colombiano en más de 32 países, a autoridades colombianas, a cuerpo diplomático y diferentes tipos de activismos, se conmemoró este 25 de noviembre otra jornada del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en un contexto en el que este tipo de violencia aún persiste en todo el mundo con niveles alarmantes. Según ONU Mujeres, a noviembre de este año, 840 millones de mujeres en todo el mundo, el equivalente a 1 de cada 3, ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja. Aquí en América Latina y el Caribe, la crisis de violencia contra la mujer aún persiste con índices también alarmantes y con casos que han trascendido a los medios de comunicación, que se han viralizado, como el triple feminicidio de mujeres en Argentina, el acoso sexual a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y otros casos que han trascendido a la esfera mediática. Entonces, el llamado de estas mujeres en este encuentro ha sido a la unión, a la denuncia, a no guardar silencio, a sentirse respaldadas unas por otras y también, a pesar de la respuesta institucional, a no esperar por ella, sino a construir comunidad y al nivel local saber que están respaldadas no solo por las autoridades, sino también por otras mujeres que pueden estar también en situaciones de vulnerabilidad por este tipo de violencia. China juzga como una victoria la inesperada llamada de Xi Jinping a Donald Trump, en la que le dejó clara la postura sobre Taiwán. El mandatario estadounidense llamó inmediatamente después a la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, según medios del gigante oriental, para trasladarle la información y, según los chinos, para dejarle claro que está sola en su pugna con Beijing. Taipei manifestó su rechazo sobre los resultados del diálogo entre los mandatarios de las potencias. Pasamos a nuestro segundo reportaje de esta tarde. En Vietnam, el delta del Mekong se ve gravemente amenazado por el calentamiento global. Aunque por sí solo proporciona el 50% de la producción alimentaria nacional, sufre de lleno el aumento del nivel del mar y la intrusión de agua salada que debilitan los arrozales. El paisaje está cambiando y con él todo el equilibrio de una región. Veamos el reportaje.
El agua sabe mal. Está salada. Este agricultor en el sur de Vietnam ha visto cómo sus rendimientos de arroz han disminuido constantemente durante los últimos 5 años. Solo el año pasado perdió el 40% de su cosecha. La sal del mar ha llegado ahora a nuestros campos, dañando las plantas de arroz y sus granos. Destruye toda la cosecha. El arroz aquí está arruinado. Miren esto, se ve tan débil. Los arrozales contaminados por sal se vuelven infértiles y en esta parte de Vietnam el culpable es el cambio climático. El nivel del mar está subiendo entre 3 y 5 milímetros al año. Como resultado, el agua salada se filtra cada vez más tierra adentro y a través de las llanuras del delta del Mekong. Los 18 a 20 millones de vietnamitas que viven en el delta del Mekong dependen de él para su sustento. El agua salada no solo amenaza el arroz, los peces también están en riesgo. Una universidad en el sur de Vietnam estudia estos cambios en asociación con un instituto francés de investigación agrícola. Capturaremos peces con diferentes niveles de salinidad y después los peces mostrarán las adaptaciones, los cambios en sus necesidades según los distintos tipos de salinidad. Combinan investigación en laboratorio y trabajo de campo. Estos científicos realizan viajes regulares en barco a una pequeña isla, donde han descubierto otro problema, el aumento de la temperatura del agua, nuevamente impulsado por la crisis climática. Y están preocupados, ya que el agua más cálida está llevando a la extinción de ciertas especies de peces. Realizamos nuestros experimentos con bagre. Aquí se centran en el bagre, el pez más emblemático del delta. En 2024, Vietnam produjo alrededor de 1,6 millones de toneladas de bagre, lo que representa el 42% de la captura mundial. Para el Pangasius, el rango máximo aceptable de temperatura es de 35 grados centígrados. Durante los últimos 2 años hemos monitoreado la temperatura del agua en estanques de Pangasius en Vietnam y Camboya y hemos notado que en verano llega hasta 37 grados, es decir, 2 grados por encima del nivel máximo de tolerancia. En respuesta al aumento de la temperatura del mar, muchos habitantes del delta están recurriendo a una nueva forma de acuicultura. Es una alternativa sostenible para los agricultores que ya no pueden cultivar arroz. En la provincia de Ca Mau, enormes granjas acuícolas cubren más de 300.000 hectáreas de tierras que antes se usaban para cultivar arroz. En estos estanques, las algas ayudan a enfriar el agua, mientras se crían peces y camarones juntos. Es un ecosistema autosostenible en el que cada especie apoya a la otra. Cuando los camarones producen desechos, los recuperamos junto con el agua de sus estanques, que contienen nutrientes. Luego bombeamos esa agua al tanque de peces. Las algas continúan purificándola y pronto vuelve a estar clara. Este antiguo agricultor de arroz no tiene dudas de que la acuicultura es la clave para sobrevivir en el delta del Mekong. Proporciona un ingreso estable, mayor que el cultivo de arroz, y no es tan vulnerable al cambio climático. El Mekong enfrenta 2 crisis: el aumento del nivel del mar y una creciente escasez de agua dulce. Su situación se agrava por las enormes represas construidas río arriba, cerca de la fuente del río. Este experto señala en dirección a China, aunque no la menciona por su nombre. Algunos países río arriba han construido represas hidroeléctricas. Esto altera drásticamente el flujo natural del río y reduce la cantidad de sedimentos que llega al delta inferior. Como resultado, las tierras agrícolas aguas abajo son cada vez menos fértiles. El mensaje de los científicos es claro: salvar el delta del Mekong es una emergencia ambiental. Están en juego los medios de vida de más de 60 millones de personas en Asia que dependen directamente de la madre de todos los ríos. Vamos con nuestra invitada del día.
Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el tema de este año en Naciones Unidas es la violencia en línea. Y para ello hoy nos acompaña María Inés Salamanca Vidá, que ella es representante adjunta de ONU Mujeres en Colombia. Señora Salamanca, bienvenida a France 24. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero, ¿qué es exactamente la violencia en línea contra las mujeres? Porque están de un lado los ataques directos que son gravísimos, pero también pequeños comentarios que se han ido normalizando, ¿no? Como hacer también comentarios sobre los cuerpos de las mujeres. ¿También es esto violencia y peor aún, estamos ignorándolo? Bueno, muy buena pregunta y eso es lo que hemos querido en este 25 de noviembre, que es el día de conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y que este año tiene como foco central el tema de la violencia digital, una violencia que también ha sido muchas veces invisibilizada, normalizada, y yo creo que si le preguntamos a todas las mujeres de América Latina y del mundo, vamos a encontrar que muchas mujeres han sufrido este tipo de violencia. Un solo dato, el 40% de las mujeres indican haber sufrido violencia digital. Y en el caso de Colombia, 6 de cada 10 mujeres entre los 18 y los 40 años han sido víctimas de acoso a través de medios digitales. Entonces es una manifestación también de violencia, y lo que hemos querido también en esta conmemoración del 25 de noviembre y los 16 días de activismo que van a ser lo que dura la campaña del Secretario General de Naciones Unidas es visibilizar esta forma de violencia, pero también con un mensaje importante, que la violencia digital es real, existe, es violencia digital y también forma parte también de lo que se puede entender como el continuum de violencia. Ahora, ¿cómo se explica, después de darme esta cifra, cómo se explica que la violencia contra las mujeres en línea se dé en mayor medida contra el público femenino? Bueno, las cifras que manejamos también indican que no solamente es un fenómeno que se presenta con mayor frecuencia en violencia hacia las mujeres, sino que también lo vemos en distintas formas. Por ejemplo, un dato interesante, nosotros acabamos de levantar un estudio sobre la violencia hacia las mujeres en la política. Y, por ejemplo, ahí levantamos un dato muy representativo, levantamos una encuesta a 3.000 mujeres candidatas del proceso eleccionario anterior en Colombia, y el 42% de ellas indican haber vivido algún tipo de violencia facilitada por la tecnología y una violencia también en redes sociales. Y esto es sumamente importante porque si nosotros pensamos en las mujeres candidatas, por ejemplo, igual cualquier candidato o candidata hace sus campañas también hoy por hoy a través de las redes sociales y facilitadas también por las tecnologías para poder ampliar y llegar a un número mayor de audiencia. Entonces, cuando vemos que las mujeres se restan también de participar en la política, o las mujeres también se restan en este caso de participar utilizando para sus campañas políticas, por ejemplo, las redes sociales, las tecnologías, estamos también silenciando a muchas mujeres en la participación en estos espacios. Pero también hay un número muy importante que tiene que ver con tu pregunta, que la tasa también de denuncia de las mujeres que viven violencia en los espacios digitales todavía es muy baja. Y eso también es porque no se generan también los mecanismos. Y también acá un llamado no solamente a estar atentos también a las señales de la violencia digital, sino que también cómo se generan también en las plataformas digitales acciones que permitan también mejorar los canales de moderación, también mejorar los canales también de prevención a la violencia en línea. Ahora, precisamente, vivimos en una época, señora Salamanca, en la que la libertad de expresión suele confundirse con los discursos de odio, y quienes defienden esta postura son precisamente, y lastimosamente hay que decirlo, los dueños de las propias redes sociales como X, lo hemos visto también. ¿Podríamos decir que esta es una de las razones que dificultan hacerle frente a este tipo de violencia? Bueno, eso es un importante llamado. Yo creo que las plataformas digitales, las que están también a cargo también de ver qué contenidos hoy día estamos viendo en las redes sociales, hay una responsabilidad ahí, y tenemos que tener marcos regulatorios también que de alguna manera prevengan, pero también sancionen la violencia que sean espacios digitales. Lo que estamos viendo también, no solamente en contextos electorales, en muchos espacios en América Latina, mucha difamación, la desinformación, los vemos también en ataques también a mujeres que son candidatas, pero también muchas mujeres que han sido víctimas de violencia en los espacios digitales también han sido
también víctimas de ciberacoso, de ciberhostigamiento, el uso también de la inteligencia artificial. Hemos visto recientemente un caso en México, ¿no? Donde se utilizaban también las imágenes de las niñas y jóvenes con fines, por ejemplo, pornográficos, utilizando la inteligencia artificial. Entonces, necesitamos también marcos regulatorios acorde también, y también por eso estamos haciendo visible la temática de la violencia en los espacios digitales, para dar cuenta también de un fenómeno que muchas veces es normalizado. Entonces se cree que porque sucede en un espacio digital, en las redes, es como que no existiera, pero sí, es un tipo de violencia y que también tiene consecuencias. Tiene consecuencias en el estado psicológico de las personas, en tu participación en la vida pública, tiene también impacto también en tus resultados académicos, en los resultados de educación, en tu participación pública en diversos espacios, en fin. O sea, esto tiene consecuencias que son reales y ese es el llamado que estamos haciendo hoy día, 25 de noviembre, en el marco del Día para la No Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Mencionaba hace un momento el caso de las mujeres que participan en política, por ejemplo, pero ¿qué otros grupos también se ven expuestos a este tipo de violencia? Bueno, muchas mujeres, por ejemplo, defensoras, líderes sociales, mujeres defensoras del medio ambiente, defensoras de derechos humanos en América Latina, muchas mujeres que tienen algún rol importante en la vida social. Muchas jóvenes hoy día, veíamos también uno de los principales también objetivos que tienen a veces en las redes sociales, utilización también de la imagen, no solamente para hacer bullying, hostigamiento, sino que el uso de las imágenes también para fines de explotación sexual. Los contactos a través de las redes sociales, en fin, o sea, las tecnologías provocan también muchos beneficios para la sociedad, pero también vemos consecuencias negativas. Entonces tenemos que ver de qué manera tener marcos regulatorios que sancionen también este tipo de violencia. Algunos países han avanzado en legislaciones, como el caso de la Ley Olimpia, ¿no? Que es un ejemplo en América Latina, pero todavía tenemos generar también marcos normativos que de alguna manera sancionen también este tipo de violencia y que se genere también una mayor conciencia, tanto en los medios de comunicación, pero también en las empresas que están a cargo también, que están en el negocio también de los usos de plataformas y de redes sociales. Bueno, son muchos los riesgos emergentes. Por ejemplo, mencionaba usted la inteligencia artificial, los deepfakes también son un problema que vienen desde hace ya muchos años. Pero entonces, ¿qué regulaciones concretas se necesitan? O podríamos decirlo aquí, ¿qué regulaciones concretas se necesitan para acabar con este tipo de violencia? Nos queda un minuto para terminar. Mira, solamente aquí un dato, el 95% de todos los deepfakes sexuales en Internet representan a mujeres. Y esto es un dato de Naciones Unidas del año 2024. Hoy día tenemos que no solamente avanzar en marcos normativos, sino que tal vez en los países donde ya cuentan con un marco legislativo robusto, como legislaciones integrales para la eliminación de la violencia contra las mujeres, incorporen también las discusiones en los congresos en marcos normativos también para eliminar la violencia en los espacios digitales. Y por supuesto también el llamado también a educar desde la casa. María Inés Salamanca Vidac, representante adjunta de ONU Mujeres en Colombia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes televidentes también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa, ya regresamos con más. Quédense con nosotros.